Por décadas y décadas, Bachi, desde el punto de vista médico, sí. fue cambiando el tratamiento de la hipertensión arterial. Hay un montón de innovaciones, cambia continuamente, pasan de una droga a dos drogas, se cambia la droga, diuréticos, inhibidores de esto, inhibidores de lo otro, pero así y todo, sigue habiendo un gran número de gente que es hipertensa y que está sin diagnosticar. Nos acompaña hoy el doctor Pablo Curtade, es médico especialista en cardiología de la clínica CEMIC. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes y gracias por la invitación. No, ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias vos por estar acá, aguantándonos a nosotros. No te vamos a hacer subir la presión, Pablo, ¿no? No, claro. Lo Así que- que estábamos criticando a las pobres gallináceos. O sea Mi que amigo de Cincha de Río. siempre la gente habla, siempre hay alguien en un grupo de charlas, siempre hay alguien que es hipertenso. Y mucha gente habla de la hipertensión, pero mucha gente no sabe qué es la hipertensión, y creo que el mayor desconocimiento es cuáles son las consecuencias que tiene en el organismo la hipertensión. La hipertensión es el principal factor de riesgo de tener infarto cerebral e infarto cardíaco. La hipertensión es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias de nuestro organismo y que genera en el corazón un aumento del trabajo cardíaco. Cuando los valores son mayores de 135-85 milímetros de mercurio, decimos que el paciente tiene hipertensión arterial. Pablo, ¿y hay hay algunos factores que lleven a que alguien tenga hipertensión arterial? ¿Cuáles son las causas que llevan a que la gente tenga? Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Existe la presión relacionada con el susto, con el estrés? Viste que todo el mundo dice, bueno, me asusté y tengo presión alta. Yo siempre les digo que si yo le hago una toma de presión arterial a mi hijo que tiene 6 años y cuando se asusta o cuando se manda un berrinche, mi hijo no tiene presión arterial elevada. ¿Y por qué mi hijo no tiene presión arterial elevada? Porque tiene las arterias que son de un niño. Cuando uno va teniendo un fenómeno de envejecimiento arterial, las arterias se empiezan a tornar rígidas ante circunstancias que producen miedo, nerviosismo. El organismo pierde capacidad de defenderse contra eso y reacciona elevando los registros tensionales. Entonces, cuando un paciente que nosotros vemos relacionado al estrés, al susto, tiene presión arterial elevada, en general lo que significa eso es que las arterias tienen cierto grado de envejecimiento arterial. Cuando uno hace el registro en los años, en la evolución de los pacientes que tienen hipertensión arterial asociado al estrés, terminan la mayoría de ellos convirtiéndose en hipertensos que necesitan tratamiento con drogas. Y además del envejecimiento del organismo, que es natural, ¿hay algunos otros factores que desencadenen que la gente tenga hipertensión? La mayoría de los registros de la presión arterial se produce de causas que se denominan esenciales, o sea que no hay una causa clara. Pero hay un porcentaje mucho menor de enfermedades generales que pueden producir hipertensión. Lo importante es saber que hay lo que se llama factores de riesgo de tener infarto que contribuyen a la hipertensión y al empeoramiento de la hipertensión, como puede ser el sobrepeso, como puede ser el hábito del tabaco, como puede ser el sedentarismo, la obesidad, la dieta con excesiva cantidad de sal, el estrés, la falta de ejercicio. Pablo, ¿se sabe qué cantidad, digamos, en un cúmulo, un 100% de la población, qué cantidad puede haber de hipertensos? Está re buena la pregunta. Te cuento, sí. Nosotros hace 5 años hicimos un congreso argentino de cardiología en Neuquén. Hicimos un trabajo de campo y fuimos a Rincón de los Sauces y acá en el centro de Neuquén y tomamos la presión aislada, o sea, gente que iba caminando por la calle y le ofrecíamos tomarse la presión. El 30% de esas personas eran hipertensos, no se conocían hipertensos y con nosotros tuvieron registros tensionales. Wow. O sea, el 30% de la población sí tenía registro de presión arterial elevada. Y de ese 30%, la mayoría no sabía. No sabía que eran hipertensos. Wow, es llamativo. Los datos de presión arterial son interesantes, o sea, y de los que son hipertensos y están tratados, Sí. la mayoría de ellos, entre un 50 y un 60%, no están adecuadamente controlados. Estar adecuadamente controlado es que con las medidas que se hacen, que se denominan higiénico-dietéticas y con la pastilla,
llegue a tener cifras tensionales que son normales. Bien. ¿Entendés? Sí, claro. Y dale, Pablito. No, que por ahí, Pablo, en algún momento vos hablabas de la sal, ¿viste? Porque en realidad yo no... Qué gusto tiene la sal. Sí, la sal tiene otras, ¿cómo se llama? Otros principios, o sea, es necesario también para el organismo. El problema parece que está en el uso excesivo de la sal. El tema es bastante complejo y tiene muchas aristas. La sal es buena en cierto modo, ¿para qué? Porque mucha de la sal que se empieza a consumir en la infancia tiene yodo y el yodo es útil para el desarrollo. El tema es que nuestro organismo no está preparado para recibir cantidades industriales como las que nosotros recibimos, porque todos los alimentos que consumimos tienen sal, tienen como aditivo y conservante la sal. Una vez escuché que ya prácticamente los alimentos ya tienen naturalmente un porcentaje X de sal y que ya con eso ya podría ser suficiente como para lo que necesitamos. Nuestro organismo necesita, ¿es así o...? Tal cual. Yo lo que quiero dejar claro es que la reacción que tiene nuestro organismo a la sal varía de persona en persona y eso tiene que ver con la genética. Claro. Hay familias que son sal sensibles, o sea que ante poquita cantidad de sal desarrollan episodios hipertensivos. Y que eso tiene que ver con la regulación de la sal que hace el riñón. Bien. Entonces, eso tiene que ver con la genética y eso es uno de los mecanismos que se dice que se relacionan con lo que llamamos hipertensión esencial, que es la sensibilidad familiar a la sal. Por otro lado, uno debería educar a nuestros hijos que no es necesario consumir lo que nosotros consumimos de sal. Bien. ¿Qué otros factores de riesgo aparte de la sal podríamos tener? Digamos, la vida cotidiana, el estrés, es algo que también lo he escuchado por allí, ¿no? Hablando de radio pasillo en la calle, que podría llegar a ser un factor, es así, ¿no? Sí, el no moverse, el fumar, comer una dieta que sea no balanceada, o sea, sin adecuada cantidad de verduras, sin adecuada cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, las dietas desbalanceadas también, como dije anteriormente, el tema de la sal, la falta de ejercicio, la depresión, el aislamiento social. Hay cosas que se están sabiendo en los últimos tiempos, que es que, por ejemplo, las personas que entran en estados depresivos o que viven aisladas tienen mucho más riesgo de morirse del corazón. Entonces, eso ya se empieza a tomar como predictores que hacen que la presión arterial se altere, que el resto de los factores de riesgo empeoren y hace que la gente tenga una menor capacidad de sobrevida. Pablo, ¿sabes qué? Bueno, yo si bien no hago clínica médica, no puedo ser cirujano, veo muy frecuentemente cuando vienen los pacientes que en los prequirúrgicos que ellos por ahí te dice que sí, que en algún momento fueron hipertensos, pero que como había mejorado la presión no tomaban más la pastilla. El tema es así, nosotros le damos pastillas no solo para regularizar la presión, sino para revertir el daño que produce la presión en el organismo. Yo lo que le digo a los pacientes es que imagínate que tu presión arterial es como manejar con el freno de mano puesto. Eso es lo que le pasa al corazón cuando vos estás hipertenso. El freno de mano es lo mismo que para el corazón que estar haciendo pesas todo el día y la hipertensión arterial. Eso hace que el corazón se engruese y ese engrosamiento arterial hace que insuficiencia en el riego de las arterias coronarias y demás posibilidad de infarto cardíaco y cerebral. Nosotros con la pastillita y con mandándole a hacer dieta, ejercicio, tomar adecuada cantidad de líquidos, lo que hacemos es tratar de regularle la presión y hacer que la persona revierta lo que se llama daño de órgano blanco. Daño de órgano blanco. Daño de órgano blanco, que es el daño que produce la hipertensión sobre la retina, sobre el cerebro, sobre los riñones, sobre el corazón. Entonces la gente no tiene que suspender la medicación sin preguntar al médico. Claro. Es un error eso, hay que consultarlo a su médico. Ahora, ¿esa medicación es por un tiempo determinado o puede llegar a ser de por vida? No, también, obviamente, lógicamente. En la medida que el paciente tenga daño de órgano blanco, va a tener que seguirlo de por vida, dependiendo del paciente. Claro. Si yo tengo un paciente que empiezo a darme la medicación cuando está 20 kilos excedido de peso y está comiendo con sal, y
el paciente a través de la dieta, el ejercicio y todas las cosas que nosotros le enseñamos empieza a regularizarse, se normaliza, quizá no necesita más la medicación. Escuchate, Pablito, eso de estar escuchando, tirado en la cama, comiendo papas fritas, con 20 kilos de exceso y mirando los partidos de Boca Juniors, guarda. Los partidos de Boca, sí. Yo creo que acá Guarda. me parece que hay dos o tres cositas que hay que recalcar. O escuchando reggaetón, perdón. Que es que la